Faustino Catalina. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. Saludos amigos, muy buenos días en este domingo 13 de mayo, festividad de la Ascensión del Señor y también de la Virgen de Fátima. Este es el momento de comenzar el tiempo para la actualidad religiosa que les ofrecemos cada 7 días aquí en la cadena COPE y como siempre hasta las 9 de la mañana en que llegará la Santa Misa desde Toledo. Un programa que llega hasta ustedes hoy gracias a Rosa Muñoz en el control de sonido y a Amparo Latre en la producción y con los siguientes titulares. Con el lema La verdad os hará libres, fake news y periodismo de paz, hoy se celebra la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. En una carta conjunta, los obispos de Galicia recuerdan la importancia de la formación religiosa de niños y jóvenes. El obispo de Lérida propone un pacto extrajudicial con la diócesis de Barbastro sobre las 111 obras de arte de la franja. El Vaticano y 8 conferencias episcopales ponen en marcha el plan Puentes de Solidaridad para ayudar a los ciudadanos de Venezuela que han tenido que emigrar. El Papa Francisco, que el jueves visitó 2 localidades italianas, estará en Ginebra el próximo 21 de junio con motivo de los 70 años de la fundación del Consejo Ecuménico de las Iglesias. El venerable jesuita Tiburcio Arnaiz será beatificado en Málaga el 20 de octubre y el próximo sábado se conocerá la fecha de canonización de Pablo VI, Óscar Romero y la Madre Nazaria de Santa Teresa, fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia. Con el título Mons Dei, el jueves se inauguró en la localidad palentina de Aguilar de Campoo la 23ª exposición de las edades del hombre. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. La Iglesia celebra en este domingo de la Ascensión del Señor la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales. El Papa Francisco ha elegido para esta ocasión el lema La verdad os hará libres, fake news y periodismo de paz, con un mensaje que quiere contribuir al esfuerzo común para prevenir la difusión de las noticias falsas en todos los ámbitos sociales, incluida la propia Iglesia, y para redescubrir el valor de la profesión periodística y la responsabilidad personal de cada uno en la comunicación de la verdad. El secretario de la Comisión Episcopal de Medios de Comunicación Social, José Chovera, explica así el fenómeno de las noticias falsas. El deseo, digamos, de dar a conocer una información que es falsa con un cierto interés, que puede ser económico, que puede ser de morbo, que puede ser de ponernos a nosotros mismos en el centro del meollo de la actividad informativa, y que sin embargo tiene unos intereses detrás y que llevan a la gente al error, ¿no? Cuando llevan a la gente al error, a la confusión, a la mentira, a la calumnia, a la difamación, estamos hablando de noticias que llevan no a la libertad, digamos, sino a la esclavitud, podríamos decirlo de algún modo, ¿no? Las fake news están ahora mismo muy extendidas porque es tan fácil difundirlas a través de las redes con un solo botón, las mandas a todo el mundo, ¿no? Ante la profunda transformación en el campo de las comunicaciones que ha tenido lugar en las últimas décadas, especialmente con Internet y las redes sociales, los obispos de la Comisión de Medios destacan la necesidad de una mayor atención a los jóvenes, de ayudarles a romper el techo de la burbuja tecnológica y de acercarse a los alejados para enriquecerse de quienes son diferentes. También de apoyar su formación en el esfuerzo, el trabajo y los valores para apostar por la verdad frente a las falsas noticias. José Chovera. El esfuerzo de la verdad en la información es el mismo esfuerzo que tenemos que hacer en la vida. La verdad es algo costoso. Si es demasiado sencillo, hay que pensar que igual no es verdad. O sea, hay que hacer un esfuerzo por conocer mejor la verdad. Cuando algo se nos es dado, hay que buscar lo que hay detrás para encontrar la verdad verdadera. La Iglesia está en el punto de mira de las fake news como están todas las instituciones. Hoy en día, todas las instituciones tienen un problema grave de comunicación, sobre todo a partir de las redes sociales, ¿no? Ese es un esfuerzo que hay, que es fácil de vencer, que basta educarnos un poco para vencer esta tentación de dejarnos guiar por lo que dicen que ha dicho, ¿no? Hoy la Iglesia tiene las redes sociales y la Iglesia pone lo que dice de una forma muy clara. Entonces, bueno, hay que hacer el esfuerzo de la verdad. El prefecto en funciones de la Secretaría de la Comunicación de la Santa Sede, Lucio Ruiz, ha estado esta semana en la Universidad de Deusto explicando las reformas de la comunicación de la Santa Sede. COPE Bilbao. Eloísa Santiago, buenos días. Buenos días. El Vaticano aboga por la formación como antídoto a las fake news, las falsas noticias. El responsable de comunicación del Vaticano, Lucio Adrián Ruiz, impartió esta semana en Deusto Forum una interesante conferencia sobre la viralidad de la mentira y el error en las redes sociales, defendiendo la conveniencia de formar para saber elegir y usar la tecnología para verificar la veracidad de determinadas informaciones. Se trata de una de las realidades que se nos presentan hoy más perniciosas porque se ha introducido dentro de la dinámica mediática y social de la actualidad. Pero atentos,
Esto que tiene un nuevo nombre, fake news, en realidad es tan antiguo como el pecado, porque es el nuevo nombre con la nueva dinámica de una cosa que fue siempre el engaño. La conferencia titulada Fake News y Periodismo de Paz que impartió Monseñor Lucio Adrián Ruiz estuvo precedida de una breve intervención del obispo de Bilbao, don Mario Iceta. Cuando a uno lo educan para elegir bien, concluyó, eso es permanente a lo largo de la vida. Los obispos de Galicia han organizado un año más una jornada de sensibilización sobre la importancia de la formación religiosa de los niños y jóvenes. En una carta conjunta recuerdan que es una necesidad, un derecho y una responsabilidad. COPE Santiago, Patricia Iglesias. En estos días en que los centros educativos consultan a las familias sobre las opciones educativas para el próximo curso, la misiva de los obispos gallegos se dirige a los padres para recordarles que la enseñanza religiosa contribuye al desarrollo integral de la persona. En una sociedad en la que lo religioso es a veces criticado o despreciado, os pedimos que no os dejéis llevar por una mal llamada modernidad que pretende desterrar la religión de la vida, señalan. Los prelados gallegos recomiendan a las familias que no permitan que sean otros los que marquen la educación de sus hijos y que soliciten de forma consciente, libre y responsable la educación religiosa para ellos. El texto destaca también que la enseñanza religiosa pretende, en diálogo con las demás materias, ofrecer la respuesta cristiana a las grandes preguntas de la vida para encontrar la luz que les ilumine en todos los momentos. Luis Otero, vicario de enseñanza de la diócesis de Santiago, decía en COPE que no se puede hablar además de adoctrinamiento. Nada más contrario, porque quizá la asignatura de religión es la única asignatura que se ofrece voluntariamente, nunca se impone. Por eso llamamos a la responsabilidad de los padres de que le elijan. Pero no es un adoctrinamiento, se oferta y el alumno la escucha y después puede recibirla, no recibirla, vivirla o no vivirla. Yo me preguntaría si el adoctrinamiento no está muchas veces en otras materias. La Carta de los Obispos Gallegos considera la formación religiosa una necesidad, un derecho y una responsabilidad. El vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal, Fernando Jiménez Barriocanal, ha analizado los nuevos retos de transparencia y sostenimiento de la Iglesia en la Universidad Católica de Valencia. Entre otras cosas, dijo que ninguna institución está más cerca de los problemas reales de la gente que la Iglesia. COPE Valencia, Luis Agudo. Los nuevos retos de transparencia y sostenimiento económico de la Iglesia en España han sido analizados esta semana en Valencia por el vicesecretario para Asuntos Económicos de la Conferencia Episcopal Española, Fernando Jiménez Barriocanal, en unas jornadas organizadas por la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Católica de Valencia. En su intervención, Jiménez Barriocanal ha subrayado que el principal reto que tiene ahora mismo la Iglesia española en materia de economía es la transparencia, comunicar más y mejor sin ningún miedo para que la sociedad española conozca lo que la Iglesia tiene y sobre todo lo que hace con ello. Tenemos que saber comunicar más y comunicar mejor. No tener ningún miedo a que la gente conozca lo que tenemos y sobre todo a que la gente conozca lo que hacemos. Sabemos que cuando mejor contamos las cosas, cuando le explicamos a la gente que hay 4 millones de personas que son atendidas en los más de 8.000 centros asistenciales que tiene la Iglesia Católica, pues la gente se sorprende. Incluso gente no creyente, pues lo que queremos es que pueda valorar lo que supone la Iglesia Católica en la España del siglo XXI. Las jornadas fueron inauguradas por el cardenal arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares, que precisamente aseguró respecto a la transparencia que es una cuestión vital para la Iglesia y para la sociedad. La Iglesia, decía el cardenal, no puede ser menos que transparente. Es portadora de la verdad y esta es transparente y no se oculta. Entre los participantes de las jornadas estuvo también el vicesecretario para Asuntos Generales de la Conferencia Episcopal, Carlos López Segovia, que detalló los instrumentos jurídicos canónicos para la vigilancia de las entidades eclesiales en las iglesias particulares. El Congreso de los Diputados ha aprobado la toma en consideración de una proposición de ley del Parlamento de Cataluña que abre la puerta a la reforma del Código Penal para que no sea delito la práctica de la eutanasia. Mientras tanto, la principal organización de médicos en España afirma que no es necesaria una legislación de la eutanasia en nuestro país, ya que consideran que la prioridad está en los cuidados paliativos. Nos lo cuenta Carmen Lavalle. Consideran irresponsable y un error legislar en materia de eutanasia. Es la posición unánime de los representantes de la principal organización de médicos de España, que piden como alternativa poner en marcha una ley de atención al final de la vida con cuidados paliativos que evitarían el sufrimiento a miles de personas que están muriendo cada año en nuestro país sin recibirlos. Marcos Gómez es el coordinador del Observatorio de Atención al Final de la Vida de la Organización Médico Colegial.
Hay 60.000 españoles que cada año se mueren en unas condiciones muy deplorables, con un sufrimiento intenso, perfectamente evitable si hubiera un buen servicio de cuidados paliativos que quisiera atender. Y en un contexto en el que un pueblo, un país, no presta una correcta atención a sus enfermos más desfavorecidos, más pobres, más vulnerables, más viejos, más moribundos, que legalice alguna forma de acabar con ellos, es como mínimo una indecencia. Insolidario lo considera Pablo Requena, que representa al Vaticano en la Asociación Médica Mundial. Insiste en que acompañamiento y cuidados paliativos son una mejor respuesta de la sociedad que la eutanasia. Y es que detrás de estas propuestas los médicos ven posibles intereses económicos. No en vano, dicen, los últimos 5 años de las personas copan el 75% del gasto sanitario en España. El obispo de Lérida, Salvador Jiménez, ha mostrado su deseo de llegar a un acuerdo extrajudicial con el de Barbastro Monzón, Ángel Pérez Puello, en el conflicto en el que la diócesis aragonesa reclama a la leridana 111 obras de arte originarias de las iglesias aragonesas que hasta 1995 pertenecieron al obispado de Lérida. Salvador Jiménez ha dicho que el pacto depende de las dos partes y que ya se intentó sin éxito en 2 ocasiones, en 2002 y 2009, cuando al frente de los obispados no estaban ni él ni el actual obispo de Barbastro Monzón. Y ha apuntado que cuando se inicia un camino en los tribunales se suele acabar teniendo que aceptar una sentencia, recordando que este proceso puede ser muy largo. El jueves se inauguró en la localidad palentina de Aguilar de Campo la 23ª exposición de las Edades del Hombre, con el título Mons Deis, en referencia a Dios, la montaña en la historia de la Iglesia. La muestra reúne 124 obras que acogen la iglesia de Santa Cecilia y la colegiata de San Miguel. Nos amplía la información desde COPE Palencia. Raúl González, buenos días. Buenos días y bienvenidos al primer domingo de Mons Dei, 23ª edición de las Edades del Hombre. Al norte de Palencia, en esa montaña de Dios, que es la montaña palentina, Aguilar de Campo es ahora mismo la capital del arte sacro. 124 obras sirven para contar un relato de arte, fe y naturaleza a través de 7 capítulos en la iglesia de Santa Cecilia y la colegiata de San Miguel. Allí están Goya y Berruguete, Alejo de Bahía y Victorio Macho, pero también Gregorio Fernández. El obispo anfitrión de estas edades es el de Palencia, don Manuel Herrero. Esta exposición es una llamada a descubrir lo más íntimo de nuestro ser, de la creación y de la revelación. La presencia de Dios que viene a nuestro encuentro para cubrirnos con su sombra. Es una invitación a alabarlo, a escucharlo y a construir el futuro desde un amor que desde él y con su espíritu se hace servicio solidario para todos, particularmente para los más necesitados y descartados. Mons Dei tiene su epílogo, Ecclesia Dei, un recorrido por 14 de las iglesias más representativas del Románico Norte. José Luis Calvo es el comisario de esta edición de las Edades del Hombre. 18 iglesias van a estar abiertas para mostrar esas iglesias de aquí del Alfoz de Aguilar de Campo, del entorno de Aguilar de Campo, esas iglesias románicas que son la presencia viva de la iglesia en esos pueblos, con esas ermitas, con esos monasterios o con esas parroquias. 11,2 millones de visitantes han pasado por las Edades del Hombre en las 22 ediciones celebradas hasta el momento. Hasta el próximo mes de noviembre, Mons Dei añadirá uno a uno a los miles de personas que se espera se acerquen a Dios a través de la montaña palentina. Algo así no creo que lo haya en muchos sitios y espero que no lo haya nunca más. Me gustaría decirlo por la chica, por Leticia. Está pasando. Advertencia del líder supremo de Irán a Donald Trump. Ali Khamenei asegura que el presidente norteamericano ha cometido un error. De lunes a viernes de 1 a 3 de la tarde estás en Mediodía COPE con Pilar Cisneros y Antonio Herray. Tenemos novedades sobre la operación antiyihadista desarrollada en Lorca, Murcia y en Vizcaya. Estás en COPE. Iglesia Noticia. COPE. Estar informado. En Iglesia Noticia, en el tiempo de la actualidad internacional, nos vamos en primer lugar hasta Roma para detenernos en 2 noticias relacionadas con América del Sur. El Papa ha enviado un videomensaje al Foro contra la Esclavitud Moderna que se ha celebrado en Buenos Aires, en el que afirma que nadie puede lavarse las manos si no quiere ser cómplice de ese crimen contra la humanidad. Mientras tanto, el Vaticano y 8 conferencias episcopales han puesto en marcha el plan pastoral Puentes de Solidaridad para acoger, proteger e integrar a los ciudadanos de Venezuela que se ven obligados a
a emigrar por la crisis. Nos cuenta los detalles la corresponsal de COPE en Roma y el Vaticano, Eva Fernández. Buenos días. Buenos días. Con una claridad absoluta, en este largo videomensaje, el Papa Francisco recuerda que la esclavitud no es algo de otros tiempos y que hoy en día se manifiesta aún de formas muy diversas a través del tráfico de seres humanos, la explotación del trabajo, especialmente de los niños, de la cantidad de trabajos domésticos que se obligan a realizar de forma forzada y sin apenas retribución económica y, por supuesto, la explotación sexual. Cada una más grave y deshumana que las otras, asegura Francisco, un problema en el que todos debemos implicarnos. Ante esta realidad trágica, nadie puede lavarse las manos si no quiere ser, en cualquier modo, cómplice de este crimen contra la humanidad. Y efectivamente el Papa Francisco no se olvida de Venezuela y por este motivo ha impulsado a través del Dicasterio Vaticano que se ocupa de la inmigración este proyecto humanitario que ayudará a varios cientos de miles de venezolanos que se han visto obligados a dejar su país. El programa del que podrán también beneficiarse inmigrantes de otros países consiste en crear centros de servicio y albergues, asistencia en temas de vivienda y búsqueda de trabajo e inclusión social y facilitar los accesos a servicios de educación y salud. Durante la rueda de prensa se aportó un dato rotundo. En todo el mundo, la inmigración venezolana creció casi un 110% al pasar de 700.000 personas a más de 1,5 millones. Dos noticias más de esta semana en el Vaticano, donde se ha publicado el estatuto del nuevo dicasterio para los laicos, la familia y la vida, y se ha reunido el Consejo Ordinario de la Secretaría General del Sínodo de los Obispos, del que forma parte el cardenal arzobispo de Madrid, Carlos Osoro. Cuéntanos, Eva. El motivo principal de la reunión de este grupo de obispos ha sido preparar la celebración del próximo sínodo, que, como sabemos, lleva por tema los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional, y se celebrará en octubre de 2018. Presentaron al Papa una recopilación del trabajo realizado hasta el momento, en el que, entre otros documentos, se incluyen las respuestas al cuestionario que realizaron los jóvenes y los comentarios libremente enviados por distintas personas y grupos. Este texto dio pie a un interesante intercambio de puntos de vista que se han incluido en el documento, que permitirá a los obispos contar con un instrumento cada vez más adecuado para el debate. Y efectivamente la Santa Sede ha dado a conocer el estatuto definitivo que regirá el nuevo dicasterio para los laicos, la familia y la vida, que el Papa Francisco instituyó en el año 2016 sustituyendo al Pontificio Consejo para los Laicos. Entre sus competencias, tal como se subraya en el primer artículo de los estatutos, se encuentra todo lo relacionado con la promoción de la vida y el apostolado de los fieles laicos, el cuidado pastoral de los jóvenes y de la familia de acuerdo con el plan de Dios y la protección y el apoyo de la vida humana. Recordamos también en Iglesia Noticia que esta semana se ha conocido el programa del viaje que el Papa Francisco realizará a Ginebra el próximo 21 de junio con motivo de los 70 años de la fundación del Consejo Ecuménico de las Iglesias. Además, el Papa realizó el jueves una rápida visita a las localidades italianas de Nomadelfia y Lopiano. Cuéntanos. Sí, el viaje a Ginebra será el próximo que realice el Papa Francisco en este año. Apenas estará unas horas, las suficientes para pronunciar 2 homilías y un discurso. Se trata de una peregrinación ecuménica a la ciudad que alberga la sede de una comunidad de 348 iglesias que representan a más de 500 millones de cristianos, la mayor y más representativa del moderno movimiento ecuménico, cuyo objetivo es la unidad de los cristianos. Pero como el Papa Francisco mantiene una agenda intensa, esta semana ha viajado al norte de Italia para visitar 2 realidades de la Iglesia muy distintas entre sí, pero que coinciden en vivir conforme a la esencia del Evangelio. En el caso de Nomadelfia, procurando imitar la forma de vida de las primeras comunidades cristianas. Continuate su questa strada. Continuad en este camino encarnando el modelo del amor fraterno a través de obras y signos visibles en los múltiples contextos donde la caridad evangélica os llama, pero siempre conservando el espíritu de vuestro fundador, que quería una Nomadelfia ligera y esencial en sus estructuras. Después, el Papa se trasladó en helicóptero hasta Lopiano para visitar la ciudadela internacional del movimiento de los focolares. Allí se detuvo en oración ante la imagen de María Theotokos. Tras alabar el carisma de la unidad que se vive en esta ciudadela, Francisco les aconsejó que se fijen en María, la primera laica que siguió a su hijo. En ella, aseguraba el Papa, está la mejor escuela para seguir avanzando en el camino. Lopiano, città aperta.
Lopiano, città in uscita. Lopiano, ciudad abierta. Lopiano, una ciudad en salida. Es esencial que sigáis avanzando en la formación. Hay una palabra clave en todo vuestro trabajo, la proximidad. No se puede ser cristiano sin ser próximo. Por cierto, que también el pasado viernes el Papa Francisco inauguró en videoconferencia las nuevas sedes de la iniciativa de las escuelas ocurrentes en América y África. Un modelo formativo basado en el diálogo y el respeto de las diversidades. Gracias, Eva. Seguimos en Roma porque el comentario de nuestro colaborador Antonio Pelayo nos acerca hoy a la figura de un director de cine italiano recién fallecido. Buenos días, Antonio. Buenos días. A muchos de los que me escuchan el nombre de Hermano Olmi no les dirá gran cosa. Hablo hoy de él porque acaba de morir a los 86 años de edad y deja para la posteridad un gran número de películas. Una de ellas, El árbol de los suecos, fue premiada con la Palma de Oro en el Festival de Cannes. Otra, La leyenda del gran bebedor, obtuvo el León de Oro en la Muestra de Venecia. Sus primeros films fueron dados a conocer al público español en la entonces llamada Semana de Cine Religioso y de Valores Humanos de Valladolid. Olmi puede ser definido como un cineasta religioso e incluso como un autor de películas católico, aunque a él este título no le agradaba por temor a verse encasillado. Su gran amigo y admirador, el cardenal Gianfranco Ravasi, presidente del Pontificio Consejo para la Cultura, ha definido así su obra. Estaba profundamente ligado al tema de la encarnación, a la presencia de Dios, sobre todo en la carne enferma, en el sufrimiento, en la soledad, en los últimos, en los abandonados, en los analfabetos. Veía lo sagrado dentro de lo cotidiano como una manifestación de Dios. Olmi también estuvo muy ligado al que fue arzobispo de Milán, el cardenal Carlo Maria Martini. Por todas estas características tan excepcionales, era una personalidad muy atípica dentro del frívolo mundo del celuloide contemporáneo. A pesar de su gran discreción, Olmi nunca ocultó su fe cristiana. Hace pocos años, ya cercano a la muerte, confesó: «Es la vida la que me ayuda a concebir el deseo de Dios, porque no podría ni siquiera concebir a Dios si no amase a la vida. La alegría de vivir, ese estupor, eso es lo que me ayuda a creer en Dios». Desde Roma les ha hablado Antonio Pelayo. Gracias, Antonio. Nos vamos ahora hasta Alemania, donde hoy finaliza el encuentro socioreligioso más importante de aquel país, el Katholikentag. Corresponsal en Berlín, Rosalía Sánchez. Busca la paz es el lema del Katholikentag en Münster, el Congreso Católico Alemán, marcado inevitablemente este año por la noticia de que Estados Unidos abandona el acuerdo nuclear con Irán, una decisión que la canciller Merkel, invitada al evento, ha calificado de error. No es correcto rechazar un acuerdo largamente negociado, votado en el Consejo de Seguridad de la ONU. Eso daña la confianza en las instituciones internacionales. Aún así, Merkel se ha mostrado a favor de mantener una estrecha relación con Estados Unidos y ha defendido el derecho de Israel a defenderse, al tiempo que llama a los católicos a reforzar la cultura del multilateralismo. Lo cierto es que Irán y la paz global en peligro han terminado eclipsando polémicas que amenazaban con enturbiar el Katholikentag, causadas precisamente por dos destacados miembros del partido de Merkel, de la Unión Cristiano-Demócrata. El ministro de Sanidad, Jens Spahn, había dicho en una entrevista que es homosexual y católico y que no ve ninguna contradicción en ello. Y la secretaria general del partido, Annegret Kramp-Karrenbauer, había pedido públicamente la ordenación de mujeres. La tarde de COPE se emitió el lunes desde Bamako, la capital de Mali, un país con una importante presencia misionera española, cuyos testimonios nos recuerda Rubén Corral. Buenos días. Buenos días. Hemos vuelto de Mali con un puñado de imágenes imborrables, pero sobre todo con 3 nombres que no se nos van a olvidar nunca. Son 3 religiosos admirables que han entregado su vida al pueblo de Mali. Yo voudrais devenir un doctor, formación, doctor, journalista. Estos niños que sueñan con ser médicos y periodistas acuden a la escuela de la comunidad del Padre Jesús Martínez, un padre blanco que lleva más de 50 años en Mali. Gracias a su proyecto, estos chavales pueden tener educación y futuro. Este navarro tiene muy claras las prioridades de su misión. Educar, las escuelas, que la gente aprenda a leer y a escribir para poder trabajar. Segunda, la vida. La media de la vida en el Malí es de 60 años. Y la tercera, la promoción de la mujer. Tú educas a una mujer y educas a una familia, ¿no?
Otro ejemplo es el de la hermana Carmen, religiosa de María Inmaculada. Esta cordobesa, que lleva ya más de 30 años en Mali, se dedica a la formación de chicas para el servicio doméstico. Son muchachas sin oportunidades a las que se les da una vida, se les da un futuro. Carmen nos contó una de las historias más impresionantes que hemos escuchado nunca. Para evitar que una niña de 12 años se casara con un anciano de 70, ella decidió de su bolsillo pagar la dote y quedarse con la niña. Una cabra, en aquel tiempo que eran las pesetas, 4.700 creo que fue, y luego un saco de arroz de 25 kilos y luego maíz y mijo, no me acuerdo cuánto fue. No era un saco de 100 kilos, pero eso fue toda la dote. Y le di 5.000 francos, 5.000 pesetas a la familia en poquito a poquito para que colaboraran a bien hacer. Ese fue toda la dote y era el doble de lo que habían dado por ella al viejo. Y el último nombre de esta lista de héroes es el de Janet, una colombiana de las hermanas franciscanas de María Inmaculada. Janet es la que menos tiempo lleva en el país, solo 13 años. Eso sí, no para de sonreír, aunque esa sonrisa se hiela cuando recuerda a la hermana Gloria, secuestrada hace más de un año por los terroristas. La noche del secuestro, ella recibió la llamada alertando de lo que estaba ocurriendo. Gloria ve que esto es, o sea, es un secuestro, o bueno, se las van a llevar. Entonces empieza a hablar con los secuestradores y a decirles no, a ella no, ella es muy joven, si algo necesitan, pues es conmigo. Jesús, Carmen y Janet, 3 testimonios, 3 historias, 3 seres humanos admirables que son felices entregando su vida a los demás. El venerable jesuita padre Tiburcio Arnaiz será beatificado en Málaga el próximo 20 de octubre, según ha confirmado esta semana el vicepostulador de la causa, el padre Vicente Luque. COPE Málaga, Carmen Cerván, buenos días. Buenos días. El pasado mes de diciembre, el Papa Francisco autorizó el milagro atribuido al padre Tiburcio Arnaiz, que lo elevará a los altares. Se trata de una curación inexplicable ocurrida en 1994, la del malagueño Manuel Antonio Lucena. A sus 41 años sufrió un infarto que le mantuvo 10 minutos sin oxígeno y sin explicación por parte de los médicos salió de la UCI sin ninguna secuela. El padre Arnaiz vivió en Málaga desde 1912 hasta su muerte. A su vinculación con la provincia se refiere el vicepresidente del Patronato del padre Arnaiz, Juan Francisco Pacheco. Él es un muy conocido en toda la provincia de Málaga, tanto en la ciudad como en los pueblos, porque trabajó pastoralmente en lugares recónditos, trabajó en barrios desfavorecidos de Málaga y sobre todo trabajó en zonas rurales. De ahí que fundara las misioneras de las doctrinas rurales, que hoy en día siguen existiendo y trabajando con ese mismo afán que él lo hacía, por los campos y en los lugares, como diría el Papa Francisco, lugares de periferia. La fecha de la beatificación es 20 de octubre. Se ha anunciado en un ciclo de conferencias sobre el padre Arnaiz, cuya próxima cita será el 22 de mayo. La revista 21, que edita la Congregación de los Sagrados Corazones, ha cumplido 100 años de servicio a la Iglesia y la evangelización, como se destacó durante el acto celebrado en Madrid, en el que participaron los cardenales Carlos Amigo y Carlos Osoro y el arzobispo castrense Juan del Río. El director de la revista 21 es actualmente Fernando Cordero. Por un lado, los retos de futuro están por irnos adaptando a las nuevas tecnologías, que ya desde los inicios del siglo XXI pues se hizo una apuesta fuerte por ellas, pero al mismo tiempo yo creo que el futuro depende también de la fidelidad a nuestras raíces y en sentir que somos un medio de iglesia, en comunión con la iglesia, pero al mismo tiempo un medio que tiene una visión crítica, analítica de la realidad, de los diferentes temas que van surgiendo y que se hace eco de las noticias de los más desfavorecidos. Yo creo que todas estas personas son parte esencial de nuestra revista y al mismo tiempo creo que el futuro nos lo jugamos si encontramos historias de vida, historias de personas que se dejan la piel cada día por ser testigos de Jesús. Así terminamos este informativo Iglesia Noticia, programa 1567 en este domingo, 13 de mayo de 2018. Llega ya la última hora de la actualidad en España y el mundo, después la Santa Misa. Un saludo de Amparo Latre y Faustino Catalina, que pasen una feliz semana.